Listo, ahora ¿Ya? sí. Bueno, entonces, vemos que momento es igual a fuerza por distancia, en este caso es W por X barra, porque es la distancia perpendicular. Es igual entonces a la sumatoria de todos los X su N por A, los delta de W su N. Cuando estos delta W su N, o sea, cuando tienden a cero, acuérdense cuando nosotros estudiamos derivadas, pues simplemente eso es la integral, y es la que yo tengo aquí abajo en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Entonces dice que la sumatoria de momentos de cada una de esas partículas, como la ecuación 5.1, pues sería cada una de esas partículas por la distancia perpendicular a ella. Y ya está. Que es lo que tenemos en la 5.1, tras cuando esa delta W su n se hace o tiende a cero, pues entonces entra en juego la integral o el área bajo la curva, que sería la 5.2. Lo mismo lo podemos hacer para las líneas. Vemos aquí que tenemos una línea y mire que el punto de gravedad o el centro de gravedad está fuera del cuerpo de la misma alambre, eso es un alambre. Y fíjese que si yo colocara lo que decía el compañero con ese concepto que no entendió, pues fíjese que ese punto G, que es el que me marca a mí el equilibrio geométrico, donde podemos concentrar el peso, pues está fuera del cuerpo. Entonces sería como quien dice, mal enfocado si nosotros mismos, no, es que allí es el punto donde yo puedo concentrar todo el peso. No, pues, ¿qué peso va a concentrar si está fuera de la figura? ¿Se da cuenta? Sino que en este caso el punto geométrico me va a, oye, mire, con esta forma el alambre en ese punto va a tener un equilibrio, ¿verdad? Va a tener un equilibrio. Entonces fíjense que eso lo utilizamos. ¿Se han visto ustedes esos objetos que son decorativos en las oficinas, que los ponen a oscilar como péndulos? Pues tienen un centro que marca el equilibrio, en el cual en ese punto podemos de alguna manera tener un equilibrio del peso y se me va a equilibrar con respecto a un punto, a un eje que yo especifique. Pero no puedo decir, oye, voy a concentrar todo el peso aquí. No, porque cambia y eso depende de qué, depende de la forma. Ahora sí, me agarró bien la idea, muchacho. Profe, lo mismo pasaría en Sí, un profe, disco, ¿no? gracias. ¿Cómo? Lo Dime. mismo pasaría en un disco, que el centro de gravedad Exacto. estaría en todo el centro, pero ahí no tiene ninguna materia. Por eso. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el mismo peso y entonces hago un agujero en un lado que no sea el centro? Pues como usted comprenderá, el disco o el CD se va a ladear, no me va a quedar equilibrado. Y si yo le pongo a dar vueltas, pues posiblemente empiece a oscilar. Entonces, esto lo utilizamos precisamente para esto. Y ya vamos a ver que con un centroide lo denominamos el primer momento de área. Y un momento de inercia, que lo utilizamos precisamente para rotar un objeto alrededor de un eje, se llama segundo momento de área. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿entendido? Entonces, prácticamente, si yo despejo x barra y y barra de la ecuación 5.1, me va a quedar x barra es igual a la sumatoria de los x su n a w su n sobre w. Y y su barra es igual a la sumatoria de y su n a w su n sobre w. Esas son las coordenadas del centro de gravedad. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a hacer un ejercicio, se van a dar cuenta que es muy fácil. Eso es en cuanto al centro de gravedad. En cuanto al centroide, pues nosotros tenemos de alguna manera la siguiente ecuación. Vemos que delta W es igual al peso específico por el espesor por el área del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que el peso también podemos decir que es el volumen por el peso específico del cuerpo. ¿De acuerdo? Volumen por el peso específico del cuerpo. O peso por unidad de volumen, que es lo que tiene aquí como el gamma. Pues vemos nosotros que tanto AW o delta W como delta A, pues son directamente proporcionales. Fíjese que es una multiplicación. Cuando hablamos de eso es que es directamente proporcional. Si fuese división, diríamos que es inversamente proporcional. Como es directamente proporcional, lo único que hacemos es, donde haya W, colocamos A, delta de A. Mire que es exactamente la ecuación. ¿De acuerdo? Y esto que yo tengo acá son los primeros momentos de área. El primer momento de área con respecto a y me da la integral de x de a. Primer momento de área con respecto a x me da integral de y por dA. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces ahora sí a ver la similitud que hicimos ahorita con el grafiquito con estas dos imágenes. La del lado de la izquierda tenemos el punto C que me marca a mí las coordenadas del centroide. X barra con respecto a y las coordenadas del centroide y barra con respecto a x. ¿De acuerdo?
Si vemos el lado de la derecha del igual, vemos la misma imagen, pero aquí ya tenemos esa área dividida en muchos puntos. Y cada punto va a tener su qué, su x, su y, o x, su n y y su n con respecto a los ejes coordenados. Si vemos, hacemos el mismo tratamiento, momento con respecto a un eje. El momento con respecto al eje y, pues es fuerza por distancia. En este caso sería, como es directamente proporcional al peso, pues cambiaríamos W por A y me queda igual. Fuerza por distancia. Igual a la sumatoria de todos los x sub n por los delta sub A sub n. ¿De acuerdo? Fíjese que la ecuación es igual. ¿Cómo sacamos las coordenadas del centroide? Pues simplemente despejamos x barra y y barra. X barra es de sumatoria de x sub n, delta a sub n sobre a. Cuando ese delta sub a tiende a cero, pues entonces entra en juego la ¿qué? La famosa integral, que es la que yo tengo acá. Y esto sería, anótenlo ahí, por favor, los primeros momentos de área. Si le piden a usted los primeros momentos de área con respecto a y, entonces sería la integral de x por dA. Primeros momentos de área con respecto a x sería integral de y por dA. Si le piden, ojo, si le piden las coordenadas del centroide, pues tiene que despejar x barra y barra de la siguiente, de la ecuación 5.6. Preguntas, muchachos. Se ve como complicado, pero es muy fácil. Pregunten, pregunten. Bueno, entonces pasamos a hacer un ejercicio. Profesor, qué pena, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué se dice que es la integral de x payan delta x? ¿A dónde? Acá. Sí. ¿Usted ya vio Matemáticas 2, Cálculo 2? Estoy en ella, profe. Está en ella. Bueno, cuando usted dice que el límite de delta de x tiende a 0, se transforma en una derivada. Se hace tan pequeñito ese espacio que entonces empieza a jugar usted con la derivada. ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, este le transforma, el delta de a se le transforma a la derivada de a. Lo que tiene usted acá. Pues cuando usted tiene un límite de delta de x tiende a 0, pues ese delta de x se transforma en la derivada. ¿De acuerdo? Y es lo contrario al área bajo la curva, que es la integral. Eso es lo que uno ve en cálculo 2. Entonces, posiblemente agarra tu cuaderno de cálculo 2 y mira esa parte que es la derivada y la integral. Y ahí te explican esos dos aspectos, ¿de acuerdo? O sea, cuando uno divide un sector o un área y lo divide en pequeños espacios, y cada vez que uno divide esos pequeños espacios, lo hace cada vez que tiende a cero, pues está utilizando la famosa derivada y la integral. Profesor, ¿usted está hablando? Profesor. Sí, dime. No, qué pena. Es que pensábamos que no se le escuchaba. Ah, ya, un momentico. Mira, copien esta tabla un momentico, ya va. Sáquele una imagen a esa tabla. Está larga.
Profe, ¿será que no puedo ampliar un poco más la imagen? Es que queda muy borrosa. Oh, profe, háganos un favor. ¿Se acuerda así como usted nos manda las capturas de pantalla por WhatsApp? ¿Será que nos las puede mandar Dame para un que se vea segundo, por clarita? favor. Dame un segundo y ya se las envío. Es que cuando usted las manda se ve más clarita. Bueno, muchachos, qué pena, es que me entró una llamada aquí precisamente para el caso del muchacho ese que les estaba comentando. Entonces, pues, Tranquilo, bueno, profe. entonces voy a mandarles al WhatsApp, les voy a mandar. Profe, yo ya mandé la tabla que tenía, que ya la tenía. Sí, compañero, pero se mira borrosa, ese es el problema. Bueno, voy a enviárselas de nuevo aquí a ver cómo les da. ¿De acuerdo? Le conecto aquí el teclado porque lo había desconectado. A ver. Se los voy a mandar al grupo del WhatsApp. Miren a ver si les llegó esa imagen bien. Sí, profe, esta se ve mejor, gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a... Bueno, entonces voy a colocarla. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio para que lo tengan ustedes. ¿Están viendo el 5.1? Ejercicio 5.1. Sí, señor. Bueno, vamos a Sí, hacer profe. vamos a hacer ese ejercicio. Entonces aquí copiamos la tabla y de nuevo y vamos a copiar el ejercicio. ¿De acuerdo? Recuerden que todo este material queda ahí, ¿no?
Bueno, muchachos. Bueno, entonces coloquen ahí una nota para que les quede claro. Voy a quitar el teclado. Coloquen una nota que dice lo siguiente. Cuando tenemos figuras compuestas o irregulares, dividimos la figura en unas más conocidas, como rectángulos, triángulos o circunferencias. Siempre colóquenle entre paréntesis triángulos, que uno de sus lados sea paralelo a los ejes coordenados. Sea paralelo a los ejes coordenados. Entonces me piden a mí hallar el centroide de esa figura. Ya saben que centroide y centro de gravedad son similares. En el uno pues corresponde de alguna manera al peso y el otro corresponde al área. Entonces lo que hacemos es simplemente vamos a dividir este objeto. Fíjense que tengo yo como una especie de L con cola. Pero si yo miro el gráfico no hay ninguna figura que tenga ese parecido. Entonces lo que hago yo es dividirla. Entonces voy a dividirla en dos figuras. En este caso, voy a colocarla aquí y la divido. Voy a dividirla. ¿De acuerdo? Ya la dividí. Y voy a tener acá una figura 1. Voy a colocarla acá. Y voy a tener una figura 2. Voy a colocarla acá. Ya la dividí. Dividí dos figuras, ¿verdad? Porque yo no conozco el área ni conozco cuál es el centro de esa figura como tal. Y voy a realizar lo siguiente. Voy a realizar una tablita. Entonces realizo una tablita donde voy a colocar figura. Voy a colocar el área. Voy a colocar el centroide de cada una de las áreas y voy a colocar la multiplicación del área por su centroide respectivo. Área por su centroide respectivo. Y le voy a colocar las unidades. En este caso estamos hablando de pulgadas, ¿verdad? Entonces, si hablamos del área, ¿qué unidades serían? Pulgadas cuadradas. Si estamos hablando de distancia, serían solo pulgadas. Si hablamos de la multiplicación, sería el cubo. ¿Listo? ¿Todos hicieron eso? Sí, señor. Bueno, entonces ahora, ¿cuántas figuras colocamos? Dividimos esa figura en cuántas figuras. En En dos, dos. ¿verdad? Entonces sería Dos figuras. figura 1, figura 2, y voy a colocar acá como total. O simplemente sumatoria. ¿Listo? Voy a colocar también aquí, sobre ellas, voy a colocar un signo de realización de la suma, fíjese. ¿Listo? Bueno, entonces aquí se lo muestro cómo queda la tablita que ustedes deben hacer. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora empezamos, entonces ahora sí, vamos a sacar entonces
área 1. Voy a colocar acá figura 1. ¿Listo? Para que... Bueno. Entonces la figura 1 como tal es la figura de un rectángulo, ¿verdad? Voy a colocar el rectángulo acá. Voy a colocarlo así, como está. Voy a hacerlo más grande. Sería ese rectángulo. ¿Tiene de lado cuánto? Tiene 1 pulgada en la parte inferior. ¿Y tiene cuánto de altura? 8. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Listo? El centro de un rectángulo se encuentra en todo el centro. Este es el centroide de la figura 1, C1. Ese centroide de la figura 1 se encuentra a la mitad, que sería 0.5. Voy a colocarlo aquí. 0.5. Y aquí se encuentra a 4. Ese es el centroide de la figura 1. Centroide de la figura 1 se encuentra a 0.5 y a 4. Preguntas, muchachos, de lo que estamos haciendo. Preguntas. Ese es el centroide de esa figura. ¿De acuerdo? Se encuentra en todo el centro. Coloquen si quieren una nota. El centroide de un rectángulo está en su centro. Ya está. Bueno, seguimos. Vamos a calcular el área. El área 1. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por Base por altura. 8 Base por 1. por la altura. Entonces, la base sería 1 y la altura sería 8. O sea que tiene ¿cuánto? 8 milímetros al cuadrado de área. ¿Listo? Y el centroide 1 se encuentra con las siguientes coordenadas. Voy a colocarlo aquí. X barra 1 se encuentra a 0.5 y Y barra 1 se encuentra a 4. Eso es lo que me marcaría a mí la tabla donde estuviera esa figura geométrica, pero ustedes ven aquí que la figura geométrica como tal no está el rectángulo, porque supone que es en todo el centro. ¿De acuerdo? Bueno, pero coloquen ahí una notica. Profe, qué pena esto. Eso no quedaría en pulgadas, no en milímetros. Ah, sí, pulgadas. Pulgadas, sí, señorita. Pulgadas. Bueno. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, ahora vamos a rellenar entonces la tabla. Entonces coloquen ahí una notica. En figuras combinadas o compuestas, se toma la distancia de cada centroide de cada una de las figuras con respecto a los ejes coordenados. ¿Listo? Entonces yo lo voy a tomar con respecto a los ejes coordenados. Entonces en este caso voy a marcar acá C1, mira. Entonces aquí quedó C1. Entonces, ¿cuál es la distancia que yo voy a tomar? Pues la distancia con respecto a los ejes coordenados. Entonces, ¿la distancia cuál será? Será esta con respecto al eje coordenado, que mire que coincide, en este será 4. Y con respecto al otro eje coordenado, ¿será cuánto? 0.5. 0.5. ¿De acuerdo? Esa es la coordenada. Eso es lo que colocamos acá en la tabla. Entonces sería, ¿el área es cuánto nos dio el área?
8 pulgadas cuadradas. Nos dio 8. 8. ¿Cuánto nos dio la coordenada de X barra? ¿Cuánto nos dio? 0,5. 0.5. 0.5. ¿Y cuánto nos dio en Y? 4. 4. 4. Entonces, voy a hacer la multiplicación. La multiplicación sería esta con esta, me da esta. ¿De acuerdo? Y esta con esta, me da esta. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, esa multiplicación. 8 por 0.5 me da 4. Y 4 por 8 me da 12. Preguntas, muchachos, de lo que estamos haciendo. ¿Ninguna? Bueno, ¿quedó claro? Profe, el de ANYN no sería 32. ¿El de qué? El de ANYN. Ah, sí, 32. Uy, pero uy, no, Dios mío. 32, sí. Dije que yo lo hago a propósito para ver si están poniendo cuidado. Listo, vamos para la figura número 2. Figura 2. La figura 2, pues es un ¿qué? Un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo. Y ese rectángulo, ojo, voy a colocar mi eje coordenado. Voy a colocar mi eje coordenado. Está aquí. ¿Cierto? Y está aquí. Ahí están los ejes coordenados, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a X y aquí tenemos a Y. Y el centroide, este sería C2. Ya dijimos que el centroide está en todo el centro, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiene esto de largo? 3 sería en 1,5 ¿Y aquí? a 1. Entonces fíjese que aquí sería 0.5 y aquí sería 1.5, ¿cierto? Serán las coordenadas C2. C2 tendría 1.5, 0.5. Y el área 2, también es un rectángulo donde es base por altura, donde la base es 3 y la altura es 1, por lo tanto sería 3 pulgadas al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pero mirándolo desde acá, ¿qué distancia es la que yo voy a tomar? ¿Qué distancia es la que yo voy a tomar? Desde el punto 0 hasta las coordenadas C2. Entonces, fíjese que yo tengo que tomar esta coordenada, que sería 1.5 más 1 serían ¿cuánto? 2.5. Y a partir de acá voy a tomar esta distancia. 0.5 más ¿cuánto tiene 2?
sería 2.5. ¿Listo? Bueno, esas serían de alguna manera las coordenadas ya para la tabla. ¿Listo? Fíjense, las coordenadas internas de la figura son 1, 5 y 0, 5, pero las coordenadas del centro de esa figura a los ejes coordenados de la figura compuesta, pues tienen una distancia de 2.5 en X y 2.5 en Y. ¿Listo? Entonces me dan, por favor, me repiten los datos. Entonces sería, aquí sería 3. XN, ¿cuánto me dan? 2.5 y 2.5. ¿Cuánto es esa multiplicación? 7.5. 7.5 y 7.5, porque están a la misma distancia. Ahora me dan la sumatoria, por favor. En área es 11. 11, En AX viene siendo 11,5. 11.5, Y en... Sería 39.5. 39. La última. Bueno. Entonces ya que ya tenemos ahí ya todo. ¿De acuerdo? Ahora me piden, listo. Ya tengo todo eso, entonces ahora deme las coordenadas de X barra y Y barra. Entonces X barra como tal es igual a la sumatoria de todos los X sub n por los A sub n dividido entre el área total, y la Y barra corresponde a todas las sumatoria de todos los Y sub n por los A sub n sobre el área total. ¿Me dan entonces los datos, por favor? Sería 11.5 dividido en 11, y aquí sería 39.5 dividido en 11. ¿Cuánto es, muchachos? El primero da 1.045. 1.045. Eso da en pulgadas. Sí. Y Y barra, Ese da 3.59 3.5. pulgadas. Listo. Bueno, muchachos, cuénteme. ¿Qué les pareció el tema? Profe, a mí se me cayó la llamada y me tocó ingresar por urgencia por el celular y quedé perdido en la segunda figura cuando comenzó. ¿En dónde? ¿Cómo? Profe, me pregunta lo siguiente, digamos, si uno toma otras figuras, digamos, en este caso, un rectángulo grande y dos rectángulos pequeños, ¿el centro de va dan igual? ¿O Sistemas equivalentes, que no importaba el punto que yo tomara arbitrario, siempre me daba el mismo lugar? es igual? Lo mismo pasa acá. Inclusive yo puedo tomar los ejes, los puedo cambiar. Yo puedo correr los ejes, ¿verdad? Ese Y, el eje Y, el eje X, yo lo puedo colocar en otro punto y me tiene que dar exactamente las mismas coordenadas que me dieron acá. ¿De acuerdo? En otras palabras, yo tengo el CD. Pues ese CD tiene una forma geométrica que es un círculo, una circunferencia, ¿verdad? Pues yo esa circunferencia yo lo puedo colocar en todo el centro que me marque su punto de equilibrio, o puedo tener también otro punto con respecto a otro lugar que yo quiera marcar su equilibrio geométrico, ¿de acuerdo? En otras palabras, yo puedo tomar los ejes coordenados exactamente en todo el centro del CD, como puedo colocarlo en uno de los lados del CD. Y el punto me tiene que dar igual. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quién es el muchacho que tuvo problema en la conexión? Yo, profe, ahí cuando fue que comencé, ¿no? Ah, bueno, entonces
Vuelvo y le repito, colocamos la figura 1, que era esta que yo tenía acá, se la voy a colocar acá, esa figura, ¿cierto? Eso sí me lo entiende, ¿sí? ¿Correcto? Sí, señor. ¿Ese sí me lo entiende? Sí, señor. Sí, la figura 1 sí, o sea, yo que he perdido fue por la Bueno, conexión después de en la figura 2. Sí, bueno, esa figura como tal es un rectángulo que de base tiene 3 y de altura tiene 1. ¿Dónde queda el centroide de esa figura? Queda en 0.5 y en 1.5. Eso me lo entiende, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señor. El área de ese rectángulo, ¿la entiendes? Pues sería 3 base por altura que me da 3. Ahora, yo tengo que colocar la distancia de ese centroide, pero no con respecto a los lados de que conforman el rectángulo, sino con respecto a los ejes coordenados. Mire que los ejes coordenados no están sobre los lados que me formaron ese rectángulo, están corridos, ¿verdad? Entonces tengo aquí 1, fíjese, tengo 1 más el 1.5 que es desde la periferia de ese rectángulo a su centroide, pues sería 2.5. Lo mismo hago en Y. 0.5 es el centroide, pero con respecto a la figura individual, pero ya como hace parte de una figura combinada, pues yo lo tomo con respecto a los ejes coordenados. En este caso sería, mira, 2 más 0.5, 2.5. Eso es lo que, la duda que tenía. Sí, señor. Ahora sí. Bueno, muchachos, cuéntenme, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todos han podido entrar a mirar las notas o no? ¿O hay alguien que todavía tenga problemas? Ninguno, todos han visto las notas. Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Eso se trata, de hacer varios ejercicios, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a hacer este otro. Bueno. Pero ya estamos acá en el blog de notas. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Primero dividimos esa figura en dos, profe. ¿Con respecto a quién? A la general, o sea, Dividimos la figura en figuras que nosotros conozcamos, porque fíjese que en la parte superior del eje de las X tenemos como un trapecio, ¿verdad? Entonces, para hallar el centro de esa figura, pues tendríamos que buscar la fórmula del trapecio y de alguna manera, pues, desgastarnos un poco. Pues lo que hacemos es simplemente vamos a dividir la figura en figuras más conocidas como rectángulos y triángulos, ¿verdad? En este caso lo voy a dividir. Listo. ¿Será que dividido la figura abajo? Pues sí, podemos dividirla pues para que quede ya. Tenemos entonces acá una figura. Voy a colocarla aquí para no entorpecer. Tenemos una figura que sería la 1. Tenemos otra figura que sería la 2. Tenemos otra figura que sería la 3. Preguntas de lo que hice. Esta me va a tener un centroide. Esta va a tener otro centroide.
y esta va a tener otro centroide. O sea, cada figura va a tener su propio centroide, pero las distancias que vamos a tomar es con respecto a los ¿qué? Ejes coordenados. Entonces sería X su barra 1, Y su barra 1. Y2 su barra 2, X su barra 2. X su barra 3, Y su barra 3. ¿Alcanzan a ver bien el dibujo? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. O sea, cada figura tiene su propio centroide, pero la distancia la vamos a agarrar con respecto a los ejes coordenados. ¿De acuerdo? Entonces ahora entonces hagamos el mismo grafiquito. Figura. Área. ¿Eso se encuentra en qué unidades? Milímetros. Milímetros. Entonces sería milímetros cuadrados. Tenemos el X sub n, que en este caso sería, lo colocamos barra para diferenciarlo. Tenemos el Y barra sub n. Tenemos A sub n por X barra sub n. Esto me da en milímetros al cubo. ¿Qué le parece este tema? Mucho más fácil que los otros. Sí. Bueno, entonces marcamos figura 1, figura 2, figura 3, y aquí le copiamos total, o simplemente la sumatoria. Bueno, ¿listo? Hasta ahí todo, no hemos hecho nada diferente, ¿verdad? Ahora vamos a sacar la figura 1. Vamos a colocarla aquí mejor. Figura 1. La figura 1 es la figura de un ¿qué? Un triángulo. De un triángulo. Entonces voy a colocar la figura de un triángulo. Entonces la figura de un triángulo, voy a colocarla acá. Esa sería la figura del triángulo. ¿Listo, compañeros? Esa figura como tal me va a tener un centroide. ¿Ese centroide se encuentra dónde? Se encuentra a B tercios y se encuentra a H tercios. ¿Listo? ¿Me dan por favor el valor de C1? ¿La base es cuánto? $126 serían 54 más 72. 126. Entonces, mire.
X barra se encuentra a B tercios. Entonces sería 126 dividido en 3. ¿Cuánto es? 42. 42. Esto es milímetros. Y Y barra se encuentra a H tercios. ¿Cuánto es? Serían 30. Dividido en 3. Serían 10. El área como tal es igual a la base por la altura sobre 3. La base es 126 por la altura que es 30 sobre 2, perdón, es que sobre 3. Sobre 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el área? $1,890. 1890. Esto me da milímetros. En cuadrado. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a llenar la tablita. Entonces sería 1890. El centroide. El centroide, fíjese que las coordenadas del centroide me están dando 10 en H, pero tengo que sumarle el 54. ¿De acuerdo? Porque es respecto al eje X. Entonces me daría 54, mire. ¿Sí? 10 más 64 equivale a 64. ¿De acuerdo? En X, pues yo tengo que me vale 42. Y este pedazo tiene 72, pues entonces este lado vendría siendo 30. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿me puede volver a explicar esa parte ahí de X? No entendí muy Sí. bien. Mira. Si este pedazo, ojo, si este pedazo tiene ¿cuánto? 42 y todo mide 72, pues sería 42 menos 72 da 30, porque es la distancia de ese punto a los ejes coordenados. Este otro pedazo, ¿cuánto tiene? Tiene 10. Tiene 10. 10 más 54, pues son 64. Ah, ok, profe, gracias. Acuérdense que siempre es la distancia con respecto a los ejes coordenados. ¿Listo? Entonces aquí en X sería 30 y en Y serían 64. ¿Me da la multiplicación, por favor? ¿Cuánto es? No le olvide que la multiplicación es este con este y este con este. ¿Cuánto es? La primera da 56.700. ¿Y la segunda? $120,960. Bueno, vamos a hacer entonces ahora para la figura número 2. Figura Figura 2. Entonces, la figura 2, ¿qué es? Es la de un rectángulo, ¿verdad? Es la figura de un rectángulo. ¿Listo? ¿Cuántos son los lados de ese rectángulo? ¿Cuánto tiene la base?
126 de nuevo y la altura serían 54. Sí, sí. Entonces el centroide se encuentra en todo el centro, sería C2. ¿Y cuánto tiene? La mitad de 126, ¿cuánto es? 63 y 27. La de Ujú. 54. Listo. Esas son las coordenadas del centroide, ¿no? Pero las coordenadas del centroide de él, X barra 2, Y barra 2, 63, eso eran milímetros, y 27 milímetros. Vamos a calcular el área. Área 2 es igual a 126 por 54. ¿Cuánto es? 6.804. 6.804. Eso da milímetros cuadrados. Listo. Entonces ahora vamos a rellenar la tablita. ¿Me dan los valores, por favor? El área. 6.804. 6.804. En X. ¿Cuánto en X? ¿Cuánto? 63. Profe, ahí serían los 25. Ah, no. Sí, sería calcular los 27 más la sumatoria de los 48 para el centroide 2. Profe, Ujú. o sería 72 menos 63. Exactamente. Sería 72. Voy a colocarle aquí notica. Serían 72 menos 63. ¿Cuánto es? 9. Este sería en X sub N. ¿De acuerdo? O sea, de aquí a acá, voy a agrandarlo, y aquí hay 63, mire. Pero todo ese lado vale 72. Entonces esta distancia, pues sería 9. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo voy a colocar acá? Entonces sería 9. ¿Y en Y? ¿Y en Y cuánto? Voy a colocar los ejes coordenados. Sería, el eje coordenado sería este. ¿Listo? Entonces aquí vendría siendo 9. 63. ¿Verdad? ¿Cuánto es, muchachos? Ah, bueno, vamos a quitarle este porque de pronto
el eje coordenado Bueno, listo muchachos. ¿Cuánto dio? Profe, tengo una duda. Ahí sería, o sea, ahí sí se suman los 48, serían los 27 que tenemos de la figura más los 48 de la figura que quedan, ¿o no? No. Mire, No, dónde queda el eje coordenado? El eje coordenado queda acá. el Y ya tiene 10. la distancia. 27. Ya llegó. ¿Sí? Listo, ya te entendí. Ahora sí, gracias. 27. Aquí sí no, porque aquí hay 63 y todo ese pedazo mide 72. Pues ¿cuánto le hace falta? Porque es con respecto al eje Y. Pues 9. 9 más 63, pues dan los 72 completos. ¿De acuerdo? Entonces me dan los valores, por favor. ¿Cuánto es? 9 por 6.804 y 27 por 6.804. El primero sería 61.236. ¿Y el segundo? 183.708. Bueno, vamos con la figura 3, por favor. Bueno, preguntas hasta lo que llevamos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna, profesor. Es figura 3. La figura 3 corresponde a la figura de un triángulo, ¿no? Te vamos a hacer el triángulo como tal. Va a ser lo grande. Bueno, listo, tenemos ahí. Voy a colocarla acá como C3. Ese me va a tener aquí unas coordenadas, ¿verdad? Que por tabla, ¿cuánto mide ese triángulo? Tiene 72. 72 entre 3, ¿cuánto es? 24. Serían 24. Y ese corresponde a las coordenadas X barra 3. Y la altura es de 48. 48 dividido en 3,
¿Cuánto es? 16. 16, que corresponde al y sub barra 3. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora sí, con esos valores, entonces aquí sería ¿cuánto? 72. Y aquí sería 48. Listo. Estas son las coordenadas del centroide individual. Ahora vamos a colocarlo con respecto, fíjese que ahí ya las coordenadas cambian, ¿verdad? Ahí las coordenadas cambian. Entonces, aquí este pedazo, ¿quién sería? Este pedazo sería 72, ¿verdad? Menos 24. ¿Cuánto es? 72 menos 24. 48. 48. Y con respecto a Y3, pues sí es el mismo, ¿verdad? Que serían 48 dividido entre 3, pues estamos hablando de 16. Listo, y con esos valores, y ahora sí, nos falta hallar el área, ¿no? Ya no la hemos hallado. Entonces el área 3 vendría siendo 72 por 48. Ay, jovencito. Quieto con el computador. Dividido entre 2. ¿Cuánto es? 3.456. Ay, mi terremoto. Vaya para allá, papá. Me da 1728. 1728. Esto me da en milímetros, ¿no? Listo, entonces ya tenemos todo la base para poder de alguna manera llenar la tabla. Ay, terremoto. Un momentico. A ver, señorito. Vaya a jugar afuera. ¿Cómo me abrió usted la puerta? Vaya a ver, terremoto. Vaya. Se me metió mi terremoto. Aquí al cuarto. Y ese no perdona computador ni nada que deje por ahí pagando. Profe, qué pena, antes que avancemos. ¿Me puede volver a explicar, o sea, el centroide ubicado en la figura? El de la, esa, Bueno, de la 3. bueno, si usted mira la tabla, le dicen que el centro de la figura está a 1/3 de la base o a 1/3 de la altura. Si la base, suponiendo que base es la que va paralela a X, pues es 72. 72 dividido entre 3, ¿cuánto es? 24, o sea que esa es la que vamos a utilizar. Mire, entonces esta distancia es 24, ¿cierto? Porque es 1/3 de la base. O sea, la va a tomar usted con respecto a las líneas que son entre sí tienen 90 grados. ¿Sí? 1/3 de la base, pues sería 24. ¿Estás viendo el 24? Sí, señor. Bueno, es 1/3 de la base, ya ubicó, está 24, pero yo no puedo colocar esa distancia porque tengo que colocar la distancia desde ese centroide individual, ¿verdad? Hasta el eje coordenado. Entonces tengo que hacer, la distancia total es 72 menos 24 por tabla, pues me da 48. Y eso es lo que yo anoto acá. ¿De acuerdo? 48. Sí, listo, profe. Ahora miro en Y. Por tabla me dice 1/3 de la base. La base puede ser la que es paralela también al eje X. ¿Cuánto tiene? De altura, 48. 48 dividido entre 3 me da esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale? 16. 48 entre 3 me da ¿qué? 16. Pero como esa distancia es la misma con respecto al eje coordenado, pues la tomo igual. ¿Sí? Eso es cuando no es la distancia, o sea, cuando no coincide los ejes coordenados con los lados de la figura. ¿Sí me hago entender? En el eje X coincide, pero en el eje Y no. Mire que por acá tenemos el lado de la figura y mire dónde está el eje. ¿De acuerdo? Por eso colocamos una notica, que todas las distancias tienen que ser referidas
con respecto a los ejes coordenados. ¿Cuánto fue el que me dio el área de esa figura? Profe, 128. profe, ¿y ese Ciento- 16 no sería negativo? Sí, ya vamos para allá. ¿Cuánto es el área? 1728, profe, creo que fue. A ver, vamos a mirar. 1728. 1728. Bueno, lo que decía el compañero es muy cierto. Como colocamos una notica y todas las distancias tienen que estar referidas con respecto a los ejes coordenados, vemos que esta distancia está por debajo del eje X. Por lo tanto, esa distancia es ¿qué? Negativa. ¿De acuerdo? Porque es con respecto a los ejes coordenados. Negativa. Para que coloquen ahí. ¿De acuerdo? Entonces aquí simplemente le colocamos el negativo. Entonces, si la figura, si las distancias están a la derecha de Y, son positivas, si están a la izquierda de Y, son negativas. Las distancias, si están por encima de X, son positivas, por debajo de X serían negativas. En este caso, negativo en Y. ¿De acuerdo? Listo, me dan la multiplicación, por favor. ¿Cuánto da? 48 por 1728. 82.944. Y menos 16 por 1728. Menos 27.648. Ahora realizamos las operaciones. Entonces realicen la suma. ¿Cuánto me da la primera suma? La primera suma da 10.422, profe. Ajá. ¿Cuánto da la sumatoria A su N, X su N? Da 200.880. 200. 880. 200.880. Ujú. Y la otra. No le olvide que tiene ahí un signo negativo, que es el menos 27.648. Da 277.020. ¿Listo? Entonces ahora me van a sacar el X barra. Que sería todos los sumatorios de X su N por A su N dividido entre AT. Y todos, y el Y su barra sería la sumatoria de T de los Y su N, A su N por AT. En este caso sería 200.880, 200.880 dividido 10.422. 10.422. Y aquí 277.020 dividido entre 10.422. ¿Me dan el valor, por favor? El primero da 19,27. X barra 19.27. Eso da milímetros. Y el Y barra Da 26,58.
Bueno, preguntas, compañeros. Profe, una pregunta, ¿qué hacemos si el centroide queda en un lugar que no esté dentro de la figura? ¿Llorar? Nada. Nada, muchacho. ¿No vio que el alambre, en el alambre, el centro de gravedad queda por fuera de la figura? Pasa nada. Están pidiendo simplemente denos la coordenada del centroide de la figura. Ya está. Entonces ustedes en su casa agarren un pedazo de cartulina, córtenla con esas medidas y donde le dé, midan donde le dio esas distancias y hágale un huequito, colóquelo encima de la punta de un lápiz, un lapicero y déle en vuelta. Y verá que ahí es equilibrado toda la figura. Ahí usted le puede dar vueltas y es todo el centro de la figura. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, eso es todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, inquietud? Profe, ¿será que usted nos podría hacer el favor de enviarnos esas notas?